Bendecido día. El tema de hoy, Día de la Candelaria, significado, origen e historia. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de la presentación del Señor se celebra el 2 de febrero, 40 días después del nacimiento del Señor, llamada también la Purificación de María. Esta fiesta está relacionada con el pasaje bíblico en el cual el niño Jesús es presentado en el templo. El día de la purificación o día de la Candelaria tiene su origen en la Sagrada Escritura, pues la ley de Moisés estipulaba lo siguiente. En el libro de Levítico, en el capítulo 12, versículo del 2 al 4, dice: habla a los israelitas y diles: cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. Será impura como en el tiempo de sus reglas. Al 8º día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio, pero ella permanecerá todavía 33 días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Según el libro de Levítico, nadie podía tocar la sangre humana, porque en ella estaba la vida. Cometían un grave pecado y quedaban impuros quienes la derramaban. Quienes tuvieran alguna enfermedad que produjera manchas de sangre, como la lepra, o quienes tocaran la sangre de otra persona, y ante este pensamiento se consideraba que la mujer quedaba impura durante el parto por la sangre que derramaba, durante el parto al dar a luz. Para purificarse, el capítulo 12 del libro de Levítico ordenaba que la mujer esperara 40 días si había dado a luz a un niño y 80 si había dado a luz a una niña. Y después del tiempo estipulado, los padres debían presentarse en el templo de Jerusalén para cumplir con el rito de purificación, llevando consigo una ofrenda prescrita por la ley. La ofrenda consistía en 2 animales. Uno debía sacrificarse y el otro debía dejarse en libertad. Quienes tenían posibilidades económicas debían llevar un cordero y una paloma, y a la gente humilde se le pedían 2 pichones o 2 tórtolas. Con el primer animal sacrificado se le rociaba a las palomas o tórtolas y después se le soltaba para que volara en libertad de significado. Era claro, con la sangre de uno se obtenía la libertad del otro. Con esto se significaba que gracias a la sangre del sacrificado, la mujer impura recuperaba su pureza. Aunque María dio a luz sin derramar gota de sangre ni perder su virginidad, como hemos estudiado en temas pasados, sin embargo, para dar ejemplo de que se debe cumplir con las obligaciones religiosas, se presentó en el templo para realizar lo que prescribía la ley. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo del 22 al 24, dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice en la ley del Señor. El origen del nombre del día de la Candelaria viene de Candelaria, que quiere decir candelas, es decir, velas, luminarias, lámparas, lo que significa que el día de la Candelaria es el día de la iluminación. ¿Y por qué día de la iluminación? Vayamos nuevamente a la Biblia y veamos lo que nos sigue contando San Lucas que sucedió al ser presentado el niño Jesús en el templo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo del 25 al 32, dice: y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al ungido del Señor.
Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Evangelio menciona que aquel momento fue profético, porque así como el sacrificio de un cordero o víctima daba el perdón y la libertad a una persona impura, Simeón le anuncia a María que su Hijo Jesucristo moriría sacrificado para salvar la humanidad, y que cuando ella vea cómo traspasan el costado de su Hijo en la cruz, sentirá una espada en su alma. Esto lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo del 34 al 35. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Esta fiesta tuvo el inicio un carácter penitencial, por lo que para purificar su vida, los fieles se acercaban al sacramento de la reconciliación, llamado también penitencia o confesión, y para recordar las palabras del anciano Simeón, que anunció que Cristo será luz para alumbrar a las naciones. Anteriormente se hacían y se siguen haciendo procesiones con velas, llamadas también candelas. Por eso se le llamó la fiesta de la Candelaria. Actualmente, ese día se lleva la imagen del Niño Dios al templo para ser bendecida, recordando así la presentación del niño al templo, sin faltar las velas o candelas. Esta costumbre se creó para evangelizar y recordarnos que Jesucristo es la luz del mundo. Surge durante el siglo VII por mandato del Papa San Gelasio I. Durante los 40 días que permanece el niño en el pesebre, era costumbre que al llevar la imagen del niño al templo se le acompañara con palomas que recordaban la costumbre judía, y así se le empezó a llamar el niño de las palomas. Tiempo más tarde se empezó a vestir de advocaciones de Cristo, como Sagrado Corazón, Nazareno, Cristo Sacerdote, el Buen Pastor, el Señor de la Misericordia, etc. Todas estas vestimentas eran acorde a la misión de Cristo, pero lamentablemente, por ignorancia, falta de información y formación de algunos fieles, visten incorrectamente la imagen, y es frecuente que vistan como ángel o como algún santo, y esto debe de corregirse, porque Cristo es el Hijo de Dios, que está por encima de los ángeles y de los santos. Esto en ningún modo significa que adoremos imágenes, pero sí las tratamos con respeto por lo que representan. Así que, como he mencionado, no debemos de disfrazar al niño ni de futbolista, ni de personajes de la televisión, ni ningún disfraz, pues no es una mascota o un muñeco. Hay que vestirlo con decoro, respeto y elegancia. Jesucristo es Dios y es infinitamente superior a todos los santos. Por eso tampoco debemos de vestirlo como San Judas y ningún otro santo. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los tamales? ¿Por qué comemos tamales ese día? Dicha fiesta también coincide con el nacimiento o presentación del sol en el calendario azteca. Para conmemorar el inicio de la temporada de siembra, los aztecas realizaban diversos rituales en honor a Tlaloc. En estos rituales se servían productos elaborados con maíz, entre ellos los tamales, como ofrenda para los dioses. A partir de la conquista y la inculturización del Evangelio, se mantuvo como costumbre este platillo,
que hoy es emblemático de la cultura mexicana. Según el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, el elemento que usaron los dioses para la creación de los hombres y darnos vida es el maíz. De ahí la importancia para las ofrendas desde la época prehispánica y su enorme valor como regalo para quienes lo reciben o lo preparan. Durante la conquista de México por los españoles, los frailes se dieron a la tarea de evangelizar. Inculturizaron las tradiciones prehispánicas y el evangelio, dando paso a ritos con características únicas, como las que se dan durante el Día de la Candelaria, y los tamales como parte de las festividades y una ofrenda al verdadero Dios, como antiguamente lo hicieran con Quetzalcóatl, Tlaloc. Así que hoy ya conoces un poco más sobre el Día de la Candelaria. Vive sana y cristianamente tu devoción y aprovechemos para ayudar al prójimo, convivir con la familia y dejar que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas. Bendecido Día de la Candelaria.